Buenas, ¿cómo están? Les traigo un parche de Liga Paraguaya a pedido de Iván Ramos, que siempre me pide que alce cosas sobre Pro Evolution Soccer y hoy al fin les traigo. Y no es como el último file de José Mano, que estuve subiendo el trailer otra vez. Este es un patch. Y lo que quiero hacer hoy es un review de este patch que soy yo el capo de Don Pombero Stadium Maker. Es un capo el tipo realmente. Y bueno, primero lo que vemos del patch son las fotos, ¿no? Tenemos a Roque Santa Cruz, tenemos aquí a Sánchez, Almirón, Gómez, son los cuatro personas que van a ver aquí. También cambió el playlist, no pongo ninguna música, no pongo la música por el tema del copyright y también porque cambió las músicas. Aprovecho este momento para dar mi opinión de que a mí realmente no me gustaron que Don Pombero Stadium Maker haya cambiado el playlist. Me gusta el playlist que trae originalmente el PES 2020. No estoy muy de acuerdo con que lo haya cambiado, no veo la necesidad, pero bueno, lo cambió y a gustos de cada quien, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario aparte por darle algo malo a este patch que de por sí está muy bueno. De por sí está muy bueno, hay que agradecer, hay que apoyar. Y vamos a ver directamente que aparte de lo que viene a ser los equipos, la Liga Paraguaya, Primera División también trae la división intermedia. Trae la división intermedia, podemos ver Cecilio Báez, RI 3 Corrales, Real Chaco, Petirosi, Liga Orqueteña, Liga Concepción, Guaraní, General Martín, General Caballero, bastantes equipos de intermedia, inclusive mezclados con la categoría que está menor a intermedia. Y en Copa Tigo Visión Banco, que en realidad sería la liga, nuestra liga de primera, tenemos a 12 de octubre. Hay equipos como 2 de mayo, equipos como Ovetense, Resistencia, que en realidad no están en primera división, pero él lo tuvo que rellenar. Porque esto no es como el option file de José Manu, en el que se puede editar y te reemplaza la liga PLA. Esto en realidad lo que hace es Es el database del juego al que lo está tocando. Y en ese caso no se puede disminuir el tamaño de la liga. Sí o sí es este tamaño y por ende lo tuvo que llenar. No hubo otra forma o otro método de que estén aquí todos los equipos. Lo tuvo que llenar con equipos de intermedia. Y intermedia lo tuvo que llenar inclusive con equipos de la división menor a esa liga. Nada que nos trae también el ascenso de BBVA, Liga Mexicana, Brasilera, Profesional, también la Liga de Ecuador. Todas estas ligas, él lo menciona que en realidad no están. La venezolana también tiene un enfoque sudamericano, pero en realidad muchos de estos equipos no están licenciados, ¿no? Entre estos que trae. Pero probablemente más adelante lo esté licenciando, o si alguien se quiere unir a acoplar a licenciar estos equipos, pues es bienvenido. Es un enfoque totalmente sudamericano, se pierden muchos equipos europeos. Ya solo tenemos la Premier League, la Liga Santander. Seguimos teniendo los equipos europeos al parecer sin efecto, sin daño, eso es muy bueno. En realidad yo lo estuve probando nada más con la Liga Paraguaya y viendo los estadios porque también tenemos estadios. Los kits en sí creo que ya lo conocemos de José Manu, lo podemos probar, por ejemplo, un clásico, un Olimpia contra... Venga, vamos a elegir Sportivo Luqueño, ¿por qué no? Los kits, como les digo, son los de siempre, son lo que ya hemos visto en José Manu. Y lo que viene a ser el estadio, los estadios que trae son dos y ya subió después de subir este kit el tercer estadio. Les voy a mostrar las opciones que tenemos. Aquí hay que usar el seeder. Cuando ven el tutorial van a entenderlo todo, no se crean perdidos por lo que estoy haciendo. Es la única forma de elegir los estadios, es con este menú. Y les voy a mostrar cuáles trae. Que uno viene a ser el de Santaní, que es este, que es la réplica exacta, tal cual. Después del siguiente es el de Cerro Porteño, que está muy bien, el de Cerro está idéntico, o sea, un gran trabajo. Y luego el de Defensor de Chaco, que es el que más me gusta, porque tiene el letrero de Volkswagen, queda muy bien el del Defensor del Chaco, pero vamos a ir probando primero el de Santaní, a ver cómo se ve, y ya luego voy cortando los videos y vamos a mostrar los tres estadios. No voy a dejar nada de gameplay, realmente va a ser ver los estadios, las equipaciones no hace falta, nada más ir observando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? cómo queda Bienvenidos. esto. Tengan ustedes muy buenas Como ven, tardes, está amigos oyentes. replicado Hoy en a formato la, diferente. Tenemos una a la jornada que perfección de lo promete. mejor No hay posible. una sola Y es de nube. admirar, también tenemos los Cielo detalles como que despejado. dice Una árbitro, a ver aquí, temperatura no siempre bastante sale ese agradable. árbitro, Es una tarde los asistentes, gloriosa, los datos, sin ¿no? lugar a dudas, De para referees disfrutar de un partido de paraguayos. fútbol con Ahí todos podemos los ver la condimentos. grada, tal Las tribunas cual, están que flotan y o el lo más viento fiel cosita posible, resuena como en es el cada estadio rincón de del estadio. Santaní. Un ambiente La verdad que sencillamente está atrás del arco, fantástico. la equipación de Olimpia, que como repito ya lo conocemos.
escenario para jugar Se al ve fútbol. bastante bien el escenario, se ve Tiene bastante un bien, ambiente bastante fresco mi pana. extraordinario. Y vamos rápidamente ya al siguiente estadio, ¿no? Vamos a seleccionar aquí equipos. Vamos a elegir los mismos porque las equipaciones, reitero que ya están. Además, volver a repasarlos. Así que vamos a ver ahora el estadio de Cerro Porteño. Que es idéntico. Es la réplica. Así que vamos rápido a ver el estadio de Cerro Porteño. La nueva olla. Y aquí pueden empezar a ver Hola, ¿qué tal? bien ¿Cómo recreado están, que amigos del está. fútbol? Tengan ustedes muy También pueden buenas fijarse tardes. en la parte de los Bienvenidos. Aquí estamos auspiciantes. en una jornada magnífica. Las Que aparece condiciones ya el climáticas son realmente Coca-Cola, perfectas Visión y hay Banco, un ambiente McDonald's, todos los formidable paraguayos en el ya estadio. Desde el incluye momento el que abrieron patch. las puertas, los Esas hinchas empezaron a recorrer las modificaciones. tribunas. Miren ahí Es una como pueden vista ver Tigo, maravillosa. todos El los fútbol auspiciantes también es del la mejor estadio, que manera de estaban muy pasar la bien. tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. Pero La que verdad que viva es el muy buen trabajo, la fútbol. inversión que da para jugar en una liga paraguaya. Es un Por ejemplo, estadio muy elegir un equipo de imponente, el intermedia e ir escenario subiendo perfecto está para un partido como este. muy bien, la verdad, muy bien, la verdad. Vamos a dar el salto. Si nos queremos poner quisquillosos, hay que dar aquí un pase. Nos Amigos podemos del poner fútbol, no se muevan de allí. quisquillosos, claro que sí. Esto está por comenzar. Y vamos a ver los estadios desde este ángulo. ¿Ven cómo está totalmente detallado? Está la grada, la pantalla, que no sé por qué no muestra nada aún. Los reflectores, visión, el letrero de exit. Como el público queda muy bien, no hay ningún bug a simple vista. Tokio. O sea, es tremendo el trabajo. Es realmente muy bueno el trabajo que han hecho. Es que no quiero dar los créditos a Don Bombero Stadium Maker porque no sé si el de Cerro también lo hizo él o le ayudó a otras personas. Eso ya todos los créditos están en un blog de notas que lo van a poder ver cuando descarguen el parche. El video de la instalación es largo, pero es muy sencillo realmente. Si es que alguna vez ya instalaste antes un patch y un option file, no es nada, es pan comido. Es muy, 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 muy sencillo. Olimpia otra vez, otra contra Cerro Porteño, ¿por qué no? Un clásico. Y vamos a elegir el de Defensores del Chaco. Para el de Defensores del Chaco vamos a elegir los de las selecciones, ¿no? De Paraguay, que deberían de estar por aquí en Liga Sudamericana, América del Sur, Paraguay versus, no sé, Cerro Porteño, ¿no? Vamos a elegir a Argentina, un clásico sudamericano, Sudaca. Y vamos a elegir el Estadio Defensores, que para mí es lo mejor. No me hablo de diseño, sino lo que aporta. El Estadio Defensores me parece genial. Y les dejo para que vean la equipación de Paraguay también, que está muy bien. Esto también trae el patch. Se ve muy bien. El Messi tatuado, creo que eso ya es de por sí del PES. Y le damos inicio para ver este asombroso estadio, ¿no? Con el letrero de Volkswagen que queda muy, muy bien. Y qué más, una cosa más, un comentario importante que destacar es que trae licenciada la Copa Libertadores, Hola, ¿qué tal? la ¿Cómo están? Copa Sudamericana Bienvenidos. también. Tengan ustedes Ambos muy los buenas trae, tardes. lo vamos a ver Tenemos una como cálida última parte del bienvenida review. y gracias por Le acompañarnos di en a esta saltear, transmisión. pero La vamos a verdad, dar un no nos pase podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un y clima vamos a ver maravilloso que nos va a la acompañar repetición durante toda la jornada. para observar Todavía está a llegando gente al detalle estadio. este Está casi estadio. cubierto en toda su El que está capacidad. increíble, el El de los ambiente es magnífico. defensores, el letrero de Realmente no Adidas, nos podemos quejar, insisto, la parte donde dice Solo resta salida. decir que Este viva el sector que dice fútbol. Volkswagen es increíble. Me Me encanta el encanta, me panorama. Un encanta. impresionante estadio de los mejores en la Cuando región. vas a tirar el córner se va a través del tejido, o sea, está genial. Para los que recién se suman, la Está pelota ya está en sencillamente movimiento. genial. Inclusive vamos a hacer un poco de gameplay de Paraguay orientación, contra Argentina. cómo queda. No sé si puedo hacer alguna jugada rápida donde tenga que haber repetición. La dificultad tampoco está muy fácil para que lo pueda hacer. Además que es Argentina, es Pone bien el imposible. cuerpo limpio sin ¿Una falta y se lleva falta? la pelota. Se tira con todo Barrer. La juega profunda. No, que pase largo más malo. Hasta aquí lo dejamos. La ambientación. Ahora vamos a ver cómo se ve el Copa Libertadores. Iniciamos una Copa Libertadores, cómo nos presenta este patch.
A mí realmente me interesa porque aún no lo probé. Vamos a, creo que es en parte de donde se juega una copa. Legend My Club, partido, copa. Increíble, ¿no? Estoy muy familiarizado con el menú del... Tenemos Sudamericana y Libertadores, que si esto está en jugar Liga Master, esto es increíble. Esto es increíble si es que lo trae. Jugadores 1, estrella, como sea, para la prueba se puede elegir todos estos equipos latinos, me parece genial. Vamos a jugar con un equipo de intermedia, vamos a jugar con Natura. Ay, el sorteo está mal, te elige equipos. El sorteo hay que hacerlo manual. Hay que elegir manual los equipos porque te trae equipos internacionales y queda súper mal. Quiero ver el sistema. El sonido, ¿puedo poner el sonido? Eh, opciones generales. Aquí ya no se puede tocar para poner el sonido. Ver la información. Sonido Libertadores, que sé que también lo tiene. Trae el sonido Libertadores. Nada más que está desactivado. Falta pulir esto, Falta pulir la parte de Libertadores y Sudamericana. De que están. Pero si juegas un Liga Master y te metes equipos europeos, va a quedar mucho, va a quitar mucho la realidad. Espero que lo corrijan, espero que estén viendo este video. Porque va a quitar la inversión, ¿no? De repente que tu equipo logre clasificar y al final que quede así, ¿no? Que quede con los equipos europeos. Pero ¿cómo es si no en otras ligas europeas? Esta es la que no debe estar aquí. Hay que ver si en editar también se puede quitar. Aquí veo puros equipos sudamericanos. Por ejemplo, no, no está el Oriente Petrolero. Si alguien ve un equipo diferente, que me lo diga, pero aquí parece que son puros latinoamericanos. Así que este salió bien. El de Libertadores es el que tiene problemas. La ambientación está genial, los colores, el logo. Pero bueno, hasta aquí el review de lo más a fondo posible. Rápido flash de este patch de Liga Paraguaya. Espero que les haya servido. No sé si de repente querían ver un buen review en buena calidad, en 1080p 60 frames, antes de hacer la descarga y la instalación. Ya les digo que la instalación, el tutorial dura mucho, pero si ya alguna vez instalaste patch, si ya instalaste Rotion File, es muy, muy sencillo. Es muy fácil. A mí me llevó, creo que vi todo el tutorial, pero si ver el tutorial me ha llevado de mover clic, habrán sido 15 minutos máximo. Una vez que tienes la descarga es súper fácil. Y eso es todo. Este video probablemente lo suba así sin editar, tal vez lo edite. No lo sé, cualquier cosa den like, suscríbanse. Todos los datos voy a dejarlo en la descripción. Y cualquier cosa, está en los comentarios, les puedo ayudar en lo que sea. Y nada, tengan un buen día. Hasta luego.